Este es El Informe con Alicia Ortega. Poco más de 2 años después de archivar provisionalmente el caso a 8 de los imputados, Odebrecht sigue dando de qué hablar. Y es que, pese a que se archivó de manera definitiva en 2019, fue apenas el 21 de septiembre de este año que se conoció la existencia de un auto de la Procuraduría General de la República que dispuso el cierre definitivo de la investigación para los mismos beneficiarios del archivo provisional. El dictamen, que pasó por debajo de la mesa, cuenta con la firma del entonces Procurador General y de un procurador interino. Este martes, los 6 que permanecen imputados por el caso acudirán nuevamente a los tribunales, donde sus abogados fijarán su posición en torno a estos archivos definitivos. Aquí lo que encontramos al analizarlos. Más de 40 cajas de documentos y 12 personas, entre técnicos, analistas y traductores, trabajaban en la pesquisa. Así lo anunció con bombos y platillos el Ministerio Público en 2017. Un equipo de ensueño que supuestamente garantizaría que se hiciera justicia en el caso Odebrecht. Pero poco más de 3 años después, 8 de los 14 imputados están libres de toda sospecha mediante una maniobra judicial recién revelada por el nuevo incumbente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, quien no demoró en cuestionarla. Realmente se trata de los archivos definitivos que se hicieron en el caso de Odebrecht. Y nosotros hemos dicho que se tratan de unos archivos clandestinos y unos archivos irregulares que nosotros estamos investigando. Hasta donde yo tengo conocimiento, todos los abogados de los imputados del caso Odebrecht fuimos sorprendidos con una declaración del magistrado Camacho en la puerta del primer tribunal colegiado, donde informó que se habían producido esos archivos definitivos. José Ricardo Taveras es el abogado defensor del ex senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien es uno de los 6 que permanecen imputados por el caso. Yo intuía que se pudieron haber producido porque lo razonable es que después que tú, en vez de armar un expediente, constituyes un cuerpo de delito con formato de expediente, lo más normal es que tú trates de dejar resuelto el problema del encubrimiento que te has propuesto. Es que definitivamente esos archivos definitivos sorprendieron a todo el país, excepto obviamente que aquellos que lo hicieron, ¿no? Porque cuando se dictaron los archivos provisionales en el 2018, todo el mundo se enteró que se habían dictado archivos provisionales, pero cuando se dictaron los definitivos, nadie se enteró. El jurista Francisco Álvarez considera que se hace necesario investigar el dictamen. Porque a eso se le suma, al tema de la forma clandestina, subrepticia, de contrabando, en que se metieron esos archivos definitivos, hay que sumarle también el elemento, también sospechoso, de que no estaban numerados. Los archivos provisionales emitidos el 7 de junio de 2018 fueron numerados del 8 al 15 y están firmados por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez y la exdirectora del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. 15 días después, mediante acto de alguacil, fueron notificados a cada uno de los beneficiarios. Sin embargo, los autos del archivo definitivo, firmados también por el entonces jefe del Ministerio Público, pero en vez por el Procurador General de la Corte de Apelación, titular interino Narciso Escaño Martínez, no cuentan con numeración alguna y no fueron notificados mediante acto de alguacil como los anteriores. Esos autos tienen que estar numerados, tiene que haber una secuencia numérica. ¿Eso para qué? Para evitar que se puedan antedatar o postdatar documentos de esa naturaleza. Por eso los cheques están numerados en orden secuencial, los decretos del Poder Ejecutivo están numerados en orden secuencial, las sentencias de un tribunal están numeradas y
los autos del Ministerio Público también tienen que estar numerados. Incluso estos archivos se hicieron en el momento en el que la anterior incumbente del PEPCA estaba de vacaciones. La falta de numeración es un indicio de irregularidad. Por sí sola no es suficiente. Tienen que examinarse otros elementos, por ejemplo, hay otros elementos sospechosos, como que no se esperó que la titular del PEPCA pues estuviese presente para firmar esos archivos definitivos. A Guerrero Pelletier le fueron autorizadas sus vacaciones entre el 13 y 30 de septiembre de 2019. Los archivos definitivos se firmaron el día 27. 4 días antes de que la incumbente anterior regresara de sus vacaciones, uno se pregunta cuál era la prisa que existía para firmar estos archivos. La ausencia de numeración debió parecerle extraño a ese magistrado de carrera. Se quejó, pidió que se corrigiera o sencillamente firmó porque se le pidió que firmara. Esos son aspectos que deben ser objeto de una investigación a lo interno del Ministerio Público, pero hay un aspecto que va más allá de lo interno del Ministerio Público, que interesa también a toda la sociedad, y si en un caso hipotético esos archivos se hubiesen obtenido fraudulentamente. ¿Qué ocurre? Significa ya que las personas que fueron beneficiadas de manera irregular, de manera fraudulenta, con un archivo definitivo no pueden ser perseguidas. Pues la respuesta es no, hay mecanismos para perseguirlo. También sin numeración se encuentra el auto en el que el entonces director general de persecución del Ministerio Público, Fernando Quesada García, y el director de carrera, Víctor Lora Enberg, encargan de manera interina del PEPCA a Escaño Martínez. Dicho documento, redactado el 31 de julio de 2019, 2 meses antes de la fecha programada para las vacaciones de Guerrero Pelletier, establece que se debía notificar al Procurador General, quien según la ley orgánica del Ministerio Público podrá confirmar o modificar esta decisión. Casi un año después, este agosto, y a solicitud de la exdirectora del PEPCA, Escaño Martínez remite los 8 archivos definitivos. De estos, solo 5 cuentan con una firma de recibido, 4 del 30 de septiembre de 2019 y uno de ellos el 1 de octubre del mismo año. Hay muchos aspectos extraños. Uno que te llama la atención. Si tú comparas el archivo provisional con el archivo definitivo, te vas a encontrar con lo siguiente. De 35 párrafos que tienen, entre resultas y considerando, 28 son exactamente iguales, absolutamente iguales. Y los otros 6 o 7 lo que citan son disposiciones del Código Procesal Penal y otras disposiciones. Técnicamente hablando, el Ministerio Público tiene que motivar el archivo. Eso es lo que manda el artículo 281 del Código Procesal Penal. Efectivamente, como usted dice, no solamente que no cambiaron en nada los párrafos que hubo entre el archivo provisional y el definitivo, sino que algo peor, que los archivos definitivos, por ejemplo, de Radamés Segura, de Julio César Valentín Jiminián, de Temístocle Montaz, de Rudy González, de Alfredo Pacheco, tienen el mismo texto y eso es imposible en derecho. Yo no puedo hacer exactamente lo mismo que otra persona porque no somos gemelos univitelinos. Miguel Valerio es el representante legal del exministro de Obras Públicas e imputado en el caso de los sobornos. Efectivamente, hay irregularidades de fondo, pero a mí, como abogado de la defensa de Víctor Díaz Rúa, esa parte no me interesa, sino que eso al mismo Ministerio Público, que tenga una investigación disciplinaria, dice él, y que le será muy difícil revocar esos archivos, porque es el mismo Ministerio Público, insisto, que dio esos archivos, tendrá que dilucidar qué ocurrió, que fuera una sola motivación, investigando a Chan Alain Rodríguez, investigando a Narciso Escaño, al señor Lora y al señor Quesada, y ellos llegarán a su conclusión. En breve, ¿qué alegó el Ministerio Público para archivar definitivamente los casos de 8 imputados? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe con Alicia Ortega.
con Alicia Ortega. Las primeras 8 páginas de ambos archivos son exactamente iguales, solo varían en los considerandos finales en los que se establece que a pesar del gran esfuerzo realizado hasta el día de hoy, luego de dictar el archivo provisional, el Ministerio Público no pudo encontrar ni existe la posibilidad de incluir evidencias que permitan variar el estado, por lo que procedió a dictar un archivo definitivo en su beneficio. En ese punto neurálgico, lo que hay que verificar por qué los archivos decían todo lo mismo, pero eso corresponde al Ministerio Público con sus poderes disciplinarios, de investigación disciplinaria interna, básicamente el inspector general y la persona que trabaja en la Procuraduría General de la República. El documento dice además que el artículo 281 del Código Procesal Penal dispone como causa del archivo provisional cuando es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal. Cuando yo lo leí, yo decía, pero esto no resiste ningún análisis. El archivo definitivo está hecho en base al artículo 281, numeral 6, y en consecuencia lo que se plantea es que lo que se investigó no constituye un tipo penal, y eso simple y llanamente no es así, eso es irregular. Cualquiera puede determinar que los hechos investigados en el caso de Brecht constituyen tipos penales. De hecho, por eso estamos aquí en este juicio. Como proceso, es un proceso natimuerto. Es una mentira, es una falacia. Es una tomadora de pelo a la sociedad dominicana. En torno a Radamés Segura y César Sánchez, ambos exadministradores generales de la CDE, y Máximo de Olio Ramírez y Bernardo Castellanos de Moya, de EGEID, el Ministerio Público dice que aún siendo señalados por el delator Marco Vasconcelos Cruz como personas que recibieron sobornos de la constructora, no ha sido posible corroborar esta información, ya que los mismos no presentan movimientos financieros relevantes que sirvan para sustentar ante un tribunal que aceptaran sobornos o se enriquecieran ilícitamente. Hay situaciones que son conexas entre varios de los imputados que fueron beneficiados del archivo y los que quedaron en el expediente. Sobre el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el archivo definitivo dice: el Ministerio Público investigó debido a que fue señalado por los delatores Ernesto Xaviera Bayardi y Marco Vasconcelos Cruz como la persona que en su condición de presidente de la Cámara de Diputados viabilizaba la aprobación de los préstamos de financiamiento, específicamente el acueducto de Samaná y la hidroeléctrica de Palomino. Nosotros tenemos todo el derecho de saber, de conocer las motivaciones de esos archivos, porque teniendo un expediente tan similar y siendo la declaración del señor Vasconcelos el fundamento probatorio fundamental, una prueba totalmente nula, pues sobre esa base nosotros tenemos derecho a derivar sobre la teoría de los actos propios. O sea, el Ministerio Público tiene que ser coherente, tiene que ser objetivo. Y se supone que si él encontró elementos para determinar que esas personas que él sacó del expediente, y eso hay que respetárselo, es su discreción, no habían elementos suficientes para encauzarlos. Del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, el archivo definitivo dice que no pudo encontrar ni existe la posibilidad de incluir evidencias que permitan variar el estado del presente proceso, aun cuando en otro párrafo dice: fue señalado por Vasconcelos Cruz como la persona que en algunos de los proyectos apoyó a la constructora para la aprobación de los financiamientos de las obras para la disponibilidad de los fondos. Si el Procurador General saliente entendía que no habían suficientes elementos, no debió pues hacer aquel aparataje donde fue a buscar, a detener a todo el que fue mencionado, debió continuar con su investigación hasta tener los elementos en la mano y no precipitarse con medidas de coerción inclusive que ponen a correr el plazo de duración máxima del proceso en perjuicio del Ministerio Público. El artículo 127
El Ministerio Público asegura en el caso del exdiputado Rudy González que lo investigó debido a que fue señalado como parte de los legisladores que viabilizaban en el Congreso la aprobación de los contratos y los préstamos de los proyectos de Odebrecht. Si en el rango de las motivaciones que empleó el Ministerio Público para esos archivos se encuentran perfiles similares a los nuestros, entonces el Ministerio Público no actuó correctamente, porque su actuación pudo haber carecido de legitimidad, de objetividad en perjuicio de nuestros clientes, porque él está obligado a ser coherente con sus propios actos, conforme a esa teoría. Al referirse al ex senador Julio César Valentín, el documento igualmente dice no pudo encontrar la posibilidad de incluir evidencias que permitan variar el estado del presente proceso, aunque también dice, mediante cooperación internacional, fueron recibidas declaraciones de los empleados de la empresa Odebrecht, donde se señala a Valentín como uno de los legisladores que en algunos de los proyectos apoyó a la constructora Odebrecht para la aprobación de los contratos de obra y de los financiamientos de esas obras. Tras revelar los archivos definitivos, el nuevo director del PEPCA aseguró que investigarán. Nosotros estamos verificando este tema y otros temas, como la causal que se utilizó para realizar estos archivos, que evidentemente no es congruente con la información y la evidencia que existe en el proceso. Dicha investigación aún no inicia, pues el nuevo director general de persecución del Ministerio Público, Juan Medina, espera un inventario de casos que ya solicitó a su antecesor. Sin haber agotado esa fase tan importante de ir a Brasil a recoger las evidencias, a interrogar a los funcionarios sobre los temas dominicanos exclusivamente, pues se dictó primero un archivo provisional que no debió dictarse en ese momento, y posteriormente, bueno, el archivo definitivo que ahora es motivo de escándalo, y de escándalo sencillamente por la forma subrepticia en que se hizo. Lo peor es que nosotros, como defensa, hemos dicho que queremos que el Ministerio Público fuera a Brasil e interrogase a Marcos Cruz, para que Marcos Cruz ratificara lo que dice en su declaración, que a él no le constaba que al ingeniero Víctor Díaz Rúa le dieron soborno. Entonces nosotros estamos siendo unos perjudicados de eso. Lo único que se sabe de Odebrecht se sabe gracias a este programa. Porque ¿cómo tú me vas a plantear a mí una investigación del caso de Odebrecht donde no hay una explicación del contenido del sistema Drosys, que es el que tiene toda la información de la administración de la caja B de la compañía? ¿Cómo tú me puedes expresar que aquí hay un caso de Odebrecht si no existe un solo codinome descifrado? Técnicamente hablando, lo único que hay es un archivo con una motivación, mala o buena, pero es la motivación que hay. Hay que recurrir a un juez, no el Ministerio Público, porque fue quien dio ese archivo. Fíjate que el argumento es contraproducente, el magistrado Camacho, que critica el archivo, pero él sabe que no puede acudir a un juez. La Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han desarrollado la tesis de la cosa fraudulentamente juzgada, para señalar que nadie podrá alegar el non bis in idem, es decir, que ya ha sido juzgado y no puede no puede ser juzgado nuevamente, si lo que lo sustrae de la responsabilidad penal ha sido obtenido de manera fraudulenta. Habría que determinar cómo van a revocar esos archivos, pero de que técnicamente se hace muy difícil, se hace sumamente difícil. En algunos casos los archivos son definitivos, pero en este caso, no lo digo yo, lo dijo el magistrado Camacho, en esos archivos hubo irregularidades. Abogados defensores de los que aún permanecen imputados por el caso estudian los archivos definitivos y aseguran hubo desigualdad en el caso. Vamos a esperar la próxima audiencia y en esa audiencia nosotros vamos a derivar las consecuencias del lugar, jurídicamente hablando, de esos archivos. Nosotros no podemos decirle al juez, anule este archivo, pero sí podemos decirle, mire, esa actuación es ilegítima, porque si él trató a este ciudadano de esta manera, debió
en virtud de la teoría de los actos propios, actuar de la misma manera frente a nuestro cliente. Valerio sostiene que aún tiene muchas preguntas sobre los archivos definitivos. 1. ¿Por qué se dieron esos archivos? 2. ¿Por qué clandestinamente? 3. ¿Por qué no se me notificó? 4. ¿Por qué el Ministerio Público en hechos conexos dice que en un lado no hubo soborno y en otro sí? El Ministerio Público no actuó objetivamente. De confirmar que los archivos fueron irregulares, puede haber sanciones disciplinarias, por ejemplo. En mi criterio, si se logra determinar irregularidades en ese archivo, obviamente, y pueden ser anulados, porque la teoría de que no pueden ser anulados, yo no la comparto. Lo que confiamos es que el Ministerio Público actual va a examinar, va a investigar, y es algo interno que tiene que hacerlo. Y si encuentra las evidencias del fraude, pues tiene las puertas abiertas perfectamente para no detenerse ante esos archivos definitivos. Contactamos al ex procurador Jean Alain Rodríguez sobre el tema y nos dijo que por el momento no tenía nada que agregar que no estuviera plasmado en los documentos. Igualmente, Laura Guerrero Pelletier, exdirectora del PEPCA, declinó una entrevista diciendo que para la firma del archivo definitivo se encontraba de vacaciones. Con el procurador de la Corte, Narciso Escaño, nunca pudimos establecer comunicación. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. A continuación, Noticias SIN Emisión Estelar. Aquí mismo. Ya nos vemos.